Historias con acento. Historias con sabor a identidad. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Historias con acento. Este espacio donde compartimos las historias de personas que como tú y yo un día emigraron y decidieron empezar de nuevo en Suiza. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es de México. Coincidimos en una tienda de ropa hace como 3 años y siempre he admirado su serenidad, su constancia y su capacidad de adaptarse a cada etapa que ha vivido fuera del país. Vivió primero en Austria, si no estoy equivocada, y luego en Suiza. Estudió Relaciones Internacionales y aquí completó un máster en Migración y Ciudadanía. Su historia migratoria está llena de cambios, valentía y reinvención. Bienvenida, Enia, qué alegría tenerte aquí. Gracias a ti por invitarme. Hace tiempo, bueno, como he mencionado al principio, coincidimos en una tienda de ropa trabajando juntas Sí. y ahora ha pasado casi 3 años, que si no estoy equivocada. Sí, ya tiene rato. Que era lo que te comentaba ahorita, el cambio drástico de nuestras vidas en estos 3 años. Sí, exactamente. Normalmente la dinámica es, empiezo preguntándolo desde siempre, al principio. ¿Cómo empezó todo? ¿Eres de México? ¿Qué te incitó? ¿Qué fue lo que te llevó a salir del país y vivir en Europa? Pues la verdad es que al principio, como todos, yo creo que no me veía viviendo fuera de México. Cuando estaba en la preparatoria me gustaban mucho las clases de geografía, de historia, y siempre me llamó la atención como temas como de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y o sea, cuando ya pasé a la universidad era como, me gustaría como algún día visitar lugares. Y luego, por ejemplo, estuve de voluntaria en un proyecto salesiano en Tijuana. Y en ese proyecto enviaban voluntarios de otros países. Entonces, la mayoría eran de Austria. Entonces, nos hicimos amigos como de estos voluntarios que iban, porque ellos se iban por un año, entonces vivían ahí y pues tú convivías casi siempre con ellos. Y ellos siempre invitaban a la gente como, cuando ustedes quieran ir a Austria, ya tienen su casa, pueden venir. Y todo el mundo ya sabes que es como, ¡ay, sí! Luego, ya que tenga dinero. Entonces, ya cuando iba yo creo que en el penúltimo año de universidad, sale la convocatoria de que te puedes ir de intercambio. Entonces, yo apliqué en el último momento. O sea, de que mi solicitud entró así como... Porque yo dije, en ese tiempo trabajaba y estudiaba, entonces era como, ¿de dónde voy a sacar dinero para irme de intercambio? Pero resulta que iban a dar como una beca a las personas que aplicaran. Entonces yo dije como, bueno, lo intento y si me la dan bien y si no, no. Entonces yo mandé 3 solicitudes, una a Austria, una a Roma y una a Irlanda. Y yo dije, pues a ver en cuál de las 3. Pero obviamente a mí me convenía más que me la dieran en Austria porque yo ya conocía gente allá. Al final, la que me aceptó fue la de Austria. Entonces, así fue como yo llegué a Viena hace ya como 9 años, creo. Sí. Wow, 9 años, ¿eh? Sí. Bastante. ¿Y cómo fue tu primera parada en Austria? ¿Cómo recuerdas esos primeros meses o esos años? Yo me acuerdo que fue bien emocionante porque pues volví a ver a amigos que tenía rato que no veía, porque por ejemplo cada año cambiaban de voluntarios, entonces venían por un año unos, estabas con ellos y después venían otros y así. Entonces cuando yo llegué a Austria era pues como un niño que quieres descubrir todo, conocer todo, y luego pues yo estaba que en mis 20s. En los 20s te quieres comer el mundo. Entonces... la verdad que, o sea, me acuerdo que para mí fue todo como muy emocionante. En Austria nunca sentí como, pues sí, esa depresión que te da cuando migras a otro país. Será porque yo iba con esta idea siempre, porque estuve 4 años yendo y viniendo. Entonces, como que en Austria nunca tuve como ese sentimiento pues sí, o sea, como el que les da muchas veces a mucha gente de que empiezan a extrañar su país,
la comida. Obviamente pues sí se extraña de vez en cuando, pero nunca, o sea, como que nunca sentí como esa melancolía de querer volver. O sea, a esa edad yo estaba como, yo quiero seguir conociendo más lugares, quiero seguir conociendo más gente, quiero salir. Entonces fue muy, pues sí, como muy emocionante y yo creo que una de las etapas más bonitas. Ok, entonces en Austria te sentiste como no fue difícil adaptarte por lo que escucho. Sí. Pero el idioma y las costumbres, porque obviamente aún siguen siendo diferentes de México. Sí, incluso creo que por eso cuando yo llegué a Suiza comparaba mucho y no hacía tanto la comparación entre México y Suiza, sino era más bien entre Austria y Suiza. Porque, por ejemplo, en Austria, como bien es muy internacional, o sea, sí necesitas el alemán, pero, por ejemplo, yo en la universidad no lo necesitaba porque era en inglés. Luego, cuando estuve trabajando en la embajada, tampoco lo necesitaba porque era español e inglés. Y solamente cuando mis amigos austriacos me invitaban con sus familias, era como cuando yo ya me empecé a interesar por el idioma y que dije como, bueno, quiero comunicarme con ellos porque pues eran personas muy lindas que me abrieron las puertas de su casa, entonces era como, bueno, quiero aprender un poquito alemán para poder comunicarme con ellos. Y después salió como esta propuesta de un amigo que me dijo, oye, si ya has venido tantas veces a Austria, ¿no has pensado en quedarte acá? Entonces para mí fue como, pues no lo había pensado porque siempre estaba como en ese voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. Okay. Entonces yo dije como, pues sí, o sea, sería interesante como hacer una maestría acá. Entonces fue cuando me puse ya un poquito a estudiar más el alemán porque dije ya, porque la maestría iba a ser en alemán allá. Entonces creo que te dan como un periodo de tiempo en el que tú puedes aprender el idioma y después ya empezar con la maestría. Entonces, así fue como empezó como ese viaje de quererme venir ya a Europa a estudiar una maestría. Entonces, y después de Austria llegaste a Suiza. ¿Y por qué decidiste hacer ese cambio? ¿Qué diferencias encuentras o encontraste entre Suiza y Austria? Pues la verdad es que yo llegué a Suiza por pura casualidad. Es porque mi plan siempre fue volver a Austria. O sea, a mí si me preguntaban, mi plan era, yo me regreso a Austria a estudiar la maestría. Pero el COVID vino a cambiarle la vida a todos. Okay, ajá. O sea, COVID fue como, ¿tú piensas que es para allá? Pues no, es por el otro lado. Okay, entonces, resulta que en ese tiempo yo había regresado a México porque tenía que ir por mis cosas, por mi título y pues a despedirme bien de mi familia porque siempre era como que iba y venía, pero esta vez ya iba a ser como ya voy a estar más tiempo acá. Entonces pues me despido bien, disfruto a mis amigos, disfruto de todo y ya después me regreso con mis cosas. Y en ese tiempo yo conocí a un chico que después se convirtió en mi esposo. Conocí a ese chico. Resulta que él se había ido de vacaciones, bueno, no de vacaciones, fue a una despedida de solteros en Las Vegas, pero él dijo como, a la despedida de solteros yo no quiero ir solamente o sea, no voy a ir desde Suiza a Vegas por un fin de semana. Entonces él dijo, no, yo me agarro más días y me agarro el recorrido desde San Francisco hasta San Diego. Y pues como yo estaba en Tijuana, era muy fácil como pues coincidir. Y al principio yo pensé que él era un suizo viviendo en San Diego porque pues era normal ver como franceses o gente de Europa viviendo en San Diego. Y resultó que él no vivía allá, que solamente iba de vacaciones. Entonces yo le dije como, yo voy a volver a Austria. Él se regresaba a finales de febrero y yo me regresaba a Austria a finales de marzo. Y entonces él sí se alcanzó a regresar, pero las fronteras cerraron en marzo. Justo. Sí, y yo me venía a finales de marzo. Entonces Austria estaba súper estricto. Nadie entraba ni salía, aunque tuvieras visa de estudiante o la visa que tuvieras, nadie entraba ni salía. Entonces en ese periodo yo seguí en contacto con este chico que en ese tiempo era mi novio
Y él me dijo, ¿por qué no intentas venir a estudiar a Suiza? Porque Suiza no está como tan estricto como Austria y porque en ese tiempo nadie sabía cuándo se iba a acabar el COVID, ni sabían cuándo... Vale, entonces tu novio ¿cómo se dice? Como que te animó Sí, a... sí, me impulsó a intentarlo en Suiza, pero en ese tiempo yo estaba como bien, o sea, estaba siendo como más racional, ya no tanto como a mis 20, que en mis 20 yo dije sí a todo y vámonos para aquí, vámonos para allá. Bueno, seguía teniendo 20, pero ya como, pues sí, ya como pensando más las cosas porque pues al final sí era mi novio y sí nos queríamos y todo, pero pues uno nunca sabe. Y cambiar como ya tus planes de vida, porque yo sabía que al momento que yo dijera como sí, lo intento en Suiza, era volver a empezar de cero. O sea, en Suiza tenía que venir y a pesar de que ya había estado en Europa, por ejemplo, yo allá ya tenía departamento, tenía trabajo, tenía amigos. Entonces venir para acá era como, pues acá no tengo nada. Claro. Es volver a empezar de cero. Pero pues con el apoyo de él, y con el apoyo de un amigo que yo le dije, ¿sabes qué? Me está diciendo este chico que si lo intento en Suiza, ¿tú qué opinas? Que fue el mismo que me impulsó como a estudiar la maestría, un buen amigo. Y me dijo, mira, inténtalo y si no te gusta, ya estás acá y cualquier cosa que pase, nosotros estamos cerca, entonces te vamos a apoyar. Y eso fue lo que me impulsó como a decir como, ok, va, lo intento. Y así fue como me vine para acá. Ok, wow, fue impulsado un poco también, bueno, por varias circunstancias. Lo del 20 que pasó la pandemia y luego Sí. impulsado también en ese momento, tu novio. Te atreviste a dejar un poco atrás Austria y empezar de cero en Suiza. Ok, y ahora que estás, no sé cuánto tiempo llevas en total viviendo en Suiza? En marzo ya 5 años. 5 años, ok. ¿Y qué echabas o sigues echando de menos de México? O de Austria también, porque... Eh, de México, pues no sé si a ti te ha pasado, porque yo sé que tiene mucho que tú también dejaste tu país de origen y, por ejemplo, te fuiste a España. Y hay cosas que extrañas de un lugar y hay cosas que extrañas de otro. Y lo que a mí me ha pasado es que como que sientes que tu hogar está dividido en dos. Sí, Porque, conozco esa sensación. sí, porque en Austria pues fueron 4 años que a pesar de que estuve yendo y viniendo, pues yo lo sentía en mi casa, mi hogar. Y fue la primera vez o sea, que me enfrenté como a depender de mí. Pues ya no estaba mamá y papá, ya me tocaba a mí como, pues sí, hacer mis cosas, mis trámites. Y a pesar de que tenía apoyo de mis amigos, pues al principio te da como un poquito de miedo y así. Claro. Pero, no sé, de México pues se extraña la comida, la familia, la gente, el calor de la gente. Las tradiciones, últimamente extraño mucho que Día de Muertos, que Navidad, que pues en Tijuana se celebran como muchas, pues no muchas, pero ciertas fechas americanas también o gringas, como decimos nosotros. Ok. Por ejemplo, que Thanksgiving. Entonces, pues sí, o sea, para mí es como, y que lo he querido hacer acá, pero acá es como bastante difícil, Claro, claro. como conservar esas tradiciones y más que nada como crear como pues sí, tu círculo, tu familia con los que puedes hacer como este tipo de celebraciones. Entonces, sí, o sea, como para mí tengo como el corazón dividido entre claro. México y Austria, porque Austria siempre va a ser como mi primera casa acá. Entonces, como tú dices, estoy dividida también, es como extraño dos casas, ¿no? La siguiente pregunta es, porque estaba mencionando que Austria es como
tu primer hogar, tu primera casa aquí en Europa. Entonces, ¿qué ha sido? Mi pregunta es, ¿qué grandes diferencias? ¿Hay grandes diferencias que notes tú entre la cultura austriaca y la cultura suiza, que es más o menos difícil? ¿Algo que sea destacable? ¿Que no te guste, que te guste más de la una o de la otra? Pues tuve muchos, pues no pleitos ni discusiones, pero sí era, pues imagínate decirle a un suizo que prefieres Austria. Ujú. Ah, ok. Nunca le he preguntado eso a mi esposo, pero le voy a preguntar. Vale, ok. Sí, no, pues, o sea, él quería que yo le agarrara amor a Suiza y que me enamorara del país, me enamorara de la comida, me enamorara del idioma. Y al principio me costó, o sea, me costó dejar la idea de ya no estoy en Austria, ahora estoy en Suiza. Pero después, o sea, me fui dando cuenta que no era tanto que el país fuera malo, porque al principio yo decía que era el Golden Gel aquí. Entonces, yo decía como, sí, todo está muy bonito y la vida perfecta, pero esa vida perfecta te cuesta. Entonces, porque para mí al principio era como que el mismo sistema te... O sea, te metes tanto en el sistema que es como tengo que trabajar, tengo que hacer dinero porque tengo que pagar cuentas y es como un ciclo. Eso lo sientes aquí en Suiza. Y en Austria, ¿no? Porque te iba a decir, es que para mí es un poco curioso, ya que obviamente Austria, no he estado en Austria todavía, pero ambos comparten idioma. ¿Tú crees Sí, entonces que hay una gran diferencia cultural? Aunque también son más o menos parecidos también en cuanto al paisaje, me refiero, ¿no? sí, no, es que no sé si también era como mi mentalidad de ese tiempo, pero yo, por ejemplo, Austria lo sentí muchísimo más relajado. O Ajá, sea, ok. en Austria yo nunca me metí como en este círculo vicioso de necesito ser productiva, necesito trabajar. O sea, en Austria nunca me sentí tan exigente conmigo como aquí en Suiza. Sí, creo que es algo que no eres la única que lo percibe así. Yo también, hay cosas que cambian la mentalidad. Y a veces yo hablo cuando tengo conversaciones con mi esposo, con alguien, ¿no? Que aquí es cuando siento la presión de que tengo que hacer algo para hacer como dar imagen que soy exitosa, si no es Sí, como ujú. he perdido el tiempo con mi vida, ¿no? Aquí he sentido alguna vez así. Sí, y es que incluso creo que, por eso digo que creo que la misma cultura como que te hace caer como en este círculo vicioso, porque si tú convives con gente suiza, lo primero que te preguntan es, ¿y a qué te ¿Te dedicas? dedicas? ¿Qué haces? Ujú. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Entonces tú misma te empiezas a cuestionar como es que esta gente es tan productiva que en la mañana se levanta temprano para ir al gimnasio, después se va a trabajar, después de trabajar se va a hacer su hobby, después llega a su casa, hace la cena con el esposo, manda a los hijos a la escuela. Entonces, como que en el día a día que te estén preguntando o... Y no lo digo que ellos lo hagan con mala intención, porque al final del día es el sistema que te hace así, la Sí, cultura. cultura. Y ellos están adaptados a eso. O, por ejemplo, para mí era muy choqueante cuando alguien venía a tu casa y te preguntaba, ¿y cuántos metros cuadrados tiene tu casa? ¿En serio? Ajá. Wow. O como el tour que le hacen a las casas, como para Sí, que veas cómo la persona tiene la casa, cómo está sí. distribuida. Entonces para mí eso era muy, pues sí, fue como un shock al principio porque eso sí nunca lo vi en Austria. Ya. Y en México, pues olvídate, o sea, en México tú llegas directamente a la sala y a la cocina de la persona y a Claro. convivir con la persona y acá que tú tuvieras que mostrarles como tu espacio íntimo a todas las personas que vienen a visitarte, para Sí. mí sí fue como un Ujú. shock. Y no sé,
Sí, hablando de lo que tú me has dicho hace un momento, hacer un poco hincapié a la pregunta de que lo típico, la primera reunión que tiene, yo llegué a Suiza sin au pair, Ujú. niñera, entonces cuando tenía conversaciones, porque mis jefes son suizos, sacábamos temas, ¿no? Yo obviamente intentando conocer un poco la cultura, sacaba temas de cómo es, y él, uno de ellos, en una conversación, creo que era el padre que me dijo que la primera pregunta que te hacen aquí, y en ese tiempo no me lo creía, la primera pregunta que te hacen es, ¿a qué te dedicas? Sí. Esa es la primera pregunta para romper el hielo. Y yo decía, "Ay, está exagerando". Bueno, imagínate yo diciendo a un suizo, está Ujú. exagerando. Sí, sí, y justo es eso que yo, o sea, cuando pienso en migrar a Suiza, para mí es un proceso de muerte y transformación. Más, Mm, lo viví más que en Austria, porque aquí en Suiza te enfrentas como tienes que morir. O sea, tu antigua versión tiene que morir, porque aquí yo he visto y también lo he vivido que hay gente que estudió algo por años y viene acá y tiene que enfrentarse a, debo de dejar morir esa parte mía porque acá no la voy a poder tener. ya. Así me esfuerce y tenga que estudiar el idioma, no sé, por 2, 3 años para poder volverme a meter a estudiar lo mismo y Ujú, poder revalidar los estudios. Entonces, si una persona quiere volver a tener la vida que tenía en su país, no sé, mínimo tienes que volver a estudiar acá como 5 años. ujú, ujú, ujú. Entonces, a mí sí o sea, y yo creo que a todos nos ha tocado tener que matar una parte nuestra para volver a renacer acá. Muchas veces es como estás compitiendo, ¿no? Estás como en una lucha constante de competencia, Sí, entonces es inevitable sentirte alguna vez o tener esas ideas, que yo lo he tenido por muchas veces, pero eso ha sido una parte del proceso y estoy tratando de salir de ello con sí, mucho sí. trabajo. Ujú, ujú. E- incluso creo que también te alejas como de, o sea, por lo que tú dices, como el mercado es tan competitivo, entonces te tienes que meter como en el mismo sistema Ujú, y yo creo que lo importante es como decir como necesito competir conmigo misma y retarme a mí misma y no por la influencia externa, ujú, ujú. decir como, porque yo creo que nos ha pasado a todos, que nos empezamos a comparar y deja tú entre nosotros mismos, o sea, nos empezamos a comparar con las mismas personas que vivieron y nacieron aquí, que nos llevan Claro, años luz. por supuesto. Bueno, no años luz, pero que ellos empezaron como en este lado de la carrera y nosotros empezamos en este lado, entonces es como Mm, difícil, no digo imposible, pero difícil llegar como a mm. un buen Eso es nivel. verdad, es verdad. Cambiando un poco también ahora hablando de tu etapa de estudios, porque hemos mencionado, ¿no? Y estudiaste, si no estoy equivocada, relaciones internacionales Sí. y luego te animaste a hacer una maestría en migración y ciudadanía. ¿Qué te motivó a hacerlo, a estudiarlo? La maestría, ¿qué me motivó a estudiarlo? Que quería ayudar. Ujú, O sea, que quería ayudar a otras personas que al igual como tú y como yo, migraron y dejaron su hogar. Entonces, no sé, quería como aprenderme todos los procesos de cómo facilitar que una persona, eh, porque creo que es algo que se ve mucho acá y que yo creo que debería, o sea, mucha, mucha gente piensa que cuando tú migras, las mismas personas de tu mismo, o sea, es la mentalidad que yo he visto que muchas personas tienen, que es como que en lugar de ayudarse se ponen el pie, ujú, pero aquí en Suiza no sé si es por la misma situación en la que te pone el país, que yo he visto que las personas se ayudan más. ujú. Entonces, Ok. lo que, lo que me gusta de todo esto es que haya todas estas redes de apoyo, porque desde Ujú, que llegué, tú, o sea,
tú llegas a Suiza y te metes que a grupo de Facebook, grupo de Instagram, grupo de WhatsApp, y me encanta como ver toda esta red de apoyo de que si una persona necesita un apartamento, que es súper difícil de buscar en estos días, otra persona se lo pueda facilitar o le pueda ayudar como, ¿sabes qué? Yo conozco a tal persona que tiene un apartamento, y déjame los conecto, o... Sí, eso es, creo que también creo que ha nacido de la idea de eso, ¿no? De ayudar. Sí. Y eso es genial porque justo muchas veces llegas aquí y te sientes perdido con los papeles, la documentación, el procedimiento de esto, qué tengo que hacer, banco, muchísimas cosas. Sí, y por ejemplo hay mucha gente o sea, que siempre anda como preguntando o pidiendo información sobre qué necesito para casarme, qué necesito para estudiar allá, o qué necesito para irme a vivir allá, cuáles son los requisitos. También a mí me gusta mucho como la parte de integración. Entonces, o sea, porque al final del día creo que eso es como algo importante, que cuando tú llegas a un lugar nuevo, el sentirte bienvenido. Por supuesto. Y, por ejemplo, aquí la primera vez que yo llegué, sí fue como algo raro que, o sea, pues no raro porque, pues debería, no sé, ahí yo tengo un conflicto. Porque te reciben como con toda la información en alemán y si tú vas a preguntar algo, te lo dan en alemán. Entonces, por ejemplo, yo ya venía como con un conocimiento de alemán en el que más o menos entendía. Y, por ejemplo, tenía como a mi pareja que me podía ayudar como a traducir o todo. Pero pienso como en toda esa gente que viene y que no tiene a nadie y que no sabe el idioma y que viene desde cero. Y es como, sí, la gente se debe integrar, sí debe conocer el idioma, pero el primer acercamiento yo siento que debe de ser más cálido y más, a lo mejor no te lo voy a dar en tu idioma, no sé si hablas español, chino, japonés, pero por lo menos tratar de hacerlo en un idioma neutral, que es el inglés, que la mayoría de la gente lo habla. Ya si no hablas inglés, bueno, buscar como otra alternativa. Claro. Pero sí hacer como que ese acercamiento sea como más, pues sí, más cálido. Ya, sí, me parece genial que pienses en eso y sí, debería ser así, porque como tú dices, algunas personas contamos con cierta ayuda, pero otras personas pues no, y está genial como tener esas herramientas, ¿no? La pregunta es, ¿ha sido difícil estudiar como una extranjera aquí en Suiza? ¿Qué te ha enseñado esa formación académica? Pues la verdad es que no siento que fuera difícil. La verdad que desde que llegué a Suiza, desde que me aceptaron en el máster y todo, yo sentí que todo fluyó. No, nunca sentí como que, no sé, hubiera retraso en alguna documentación o que hubiera algún problema. La gente en la universidad, pues mi universidad está en Neuchâtel, que es la parte francesa. Y yo creo que ahí fue como lo más difícil para mí, porque fue como llevo ya rato, o sea, aprendiendo alemán y de repente es como, ok, ahora tengo que irme a estudiar a la parte francesa. Exactamente. En donde yo no sabía nada de francés. Llevé un año de francés en la universidad, pero como que lo rechacé, porque en ese tiempo era cuando me iba a venir de intercambio para Viena. Entonces para mí fue como me están haciendo perder un año estudiando un idioma que no me va a servir de nada en Viena y no me dejan estudiar el alemán, que es el que voy a necesitar. Entonces como que desde ahí le agarré rechazo. Aparte que para mí la pronunciación es súper difícil, no sé por qué. La gente me dice que debería ser más fácil porque se parece al español. Sí, eso dicen. Pero no. O sea, yo de verdad que no me sale. Entonces yo creo que ese fue el mayor reto. O sea, llegar a la universidad y pues tratar de comunicarme. Actualmente estás, bueno, no sé, estás ejerciendo, has terminado el máster, ¿qué es un poquito de tu vida actualmente?
Pues tuve que posponer la tesis. Ay, tuve que posponer la tesis por un año porque a mí nunca me había, o sea, en estos 9 años que llevo fuera de México, nunca me había entrado esa famosa depresión de invierno. Y el año pasado, como octubre, noviembre, fue cuando me llegó. Que me llegó esa famosa depresión de la que todos hablan, porque, no sé, o sea, nunca me había pasado ni la había sentido. O sea, la conocía porque varios de mis amigos la tenían o la vivieron y sí me decían como, no, es que me siento como en depresión o melancólico, extraño mi familia, mi casa. Y yo siempre fue como yo, como yo me fui de México queriendo irme porque quería explorar y quería conocer otros lugares, como que cuando me dio esa depresión fue como, pero ¿por qué estoy sintiendo esto si yo lo decidí? O sea, porque hay mucha gente que se viene por amor y dice como yo aguanto esto por amor o yo aguanto esto porque ya tengo mis hijos acá. Entonces, a mí me entró como, no sé, ese sentimiento De lucha, de no te puedes quejar porque fue lo que Sí. tú quisiste. Ajá, O sí. sea, nadie te puso una pistola ni te dijo, Sí, como que mentalmente te decías como que no te merecías sentir esa forma porque... ajá, Ajá. como no, tú no te mereces sentir eso porque esto fue lo que tú quisiste, esto fue lo que tú elegiste. Pero me empecé a frustrar porque, como ya lo hablamos, o sea, te encuentras con estas ideas que te metes en tu cabeza de dejé todo y aún no estoy en el lugar en el que quisiera estar en este país. O sea, todavía no llego, no sé cuándo voy a llegar, y cada vez me siento menos. O sea, porque para mí era como, ok, ya, obviamente todavía me falta porque yo siento que el alemán es un idioma que nunca dejas de aprender. No. Pero ya al estar metida como en este ambiente de la universidad de Neuchâtel y, por ejemplo, me tocó que trabajar en un proyecto en la universidad de Neuchâtel y me entró como esta desesperación de es que nunca voy a ser suficiente. Es que querían que aprendiera alemán y ahora no es suficiente y ahora tengo que aprender francés. Y entonces como que siempre estás como Quieres, pero como que no llegas, ¿no? ajá, como Ajá. que, no sé, te sientes como impotente. O sea, yo me sentía como una fracasada. O sea, estaba trabajando en un proyecto en la universidad. Estaba en la universidad y yo me sentía una fracasada. Cualquiera puede mirar desde fuera y decir, wow, estás consiguiendo cosas, pero Ajá. tú te sentías... Sí, yo me sentía como, es que no estoy siendo suficiente. O sea, porque yo sabía que al momento de terminar la tesis o la universidad era como todos los trabajos o la mayoría de los trabajos en organizaciones internacionales o en migración o en integración, la mayoría se encuentran en la parte francesa. Entonces para mí era como, ¿y yo cómo voy a encontrar trabajo si yo no sé francés? Entonces era como, bueno, ahora tengo que ponerme a estudiar francés. ¿Y cómo le voy a hacer si es un idioma que no me gusta? Entonces, como que me entró una frustración y una desesperación en la que dije, y en la que me cerré por completo, porque dije, no, no lo voy a aprender, no voy a encontrar trabajo. Entonces, pues tenía eso. Después hubo unos problemas en México con mi familia, que se separaron mis papás, pues la casa en la que yo vivía ya no existía porque se tuvo que vender. Entonces, o sea, estaba acá, pero estaba muy pendiente de lo que pasaba en México, entonces ni estaba aquí ni estaba allá. Empezaron a haber problemas con mi pareja de si vamos o no a seguir juntos, qué va a pasar. Entonces, se me juntaron las tres cosas. Y como octubre, noviembre, yo era como, es que yo quiero salir corriendo de acá. O sea, mi salida fue, me regreso a México, yo ya no quiero estar acá, estoy cansada
pues sí, llegan como a ese punto en el que dices como, ya, o sea, suelto todo y mejor me voy y lo intenté y chao. Entonces me fui a México, en noviembre, o sea, en noviembre, finales de noviembre me puse a buscar vuelos, por pura curiosidad. O sea, yo dije como, voy a ver cómo andan los vuelos. Y me salió uno barato para San Diego y dije, pues me voy. Agarré mis cosas y me fui. Que también ya tenía mucho tiempo que no pasaba Navidad ni Año Nuevo en familia, entonces dije como, pues sí, de esas veces en las que te pierdes y dices como, pues necesito volver a mi lugar de origen y ver quién soy, porque yo me perdí. O sea, yo fue de, necesito volver a mí. Entonces me fui a México por un mes. Y yo pensé que cuando volviera iba a estar mejor. Yo dije, como voy a México, me recargo, me encuentro otra vez, que según yo iba a ser súper fácil. No sé de dónde saqué que iba a ser súper fácil. Y volví de México con más preguntas y con más dudas. Y todo el primer mes de enero me la pasé que no quería salir. Porque ya no era solamente como las 3 cosas con las que me fui a México, ahora era como, ok, me fui a México, volví a sentir como ese calor de hogar, volví a estar con mi familia, volví a estar con mis amigos, pero de igual forma, no sé, creo que ya lo han dicho en este podcast también y mucha gente lo ha dicho, al final vuelves al lugar, pero el lugar ya no es el mismo ni tú eres el mismo. Entonces me empecé a cuestionar como, ok, sí, ya no soy la misma, el lugar ya no es el mismo, pero ¿por qué no? O sea, de esas veces que dices como, bueno, si ya pasé lo peor, de que me sentí en el suelo y volví a empezar de cero, ¿por qué no volver a empezar otra vez? Entonces, no sé, me empecé a cuestionar mucho como realmente quiero estar en Suiza o no quiero estar en Suiza, me quiero regresar a México o no me quiero regresar a México. Y al final dije, voy a fluir. Ya no me voy a estresar, voy a fluir, voy a empezar a fluir. Empecé a ir a terapia. Muy bien. Sí, empecé a ir a terapia. Muy positivo. Sí, empecé a ir a terapia porque dije, necesito ayuda. Me estoy ahogando yo sola como con los mismos pensamientos de siempre. Entonces dije, no, necesito ayuda. Me metí a terapia. Y apenas ahora, como a finales de verano, fue cuando ya volví a ver como un poquito la luz. Que dije como ok, ya estuve en el piso. Se vale estar en el piso. Se vale sentirse mal. Se vale sentirse perdido. Y ahorita siento que apenas estoy como volviendo a encontrarme, a saber qué me gusta y qué no me gusta, qué quiero hacer, qué ya no quiero hacer, qué va conmigo, qué ya no va conmigo. Y yo siento que es súper válido porque al final... Considero que eso es válido, claro, por supuesto. Ajá, porque al final siento que... Porque siento que a veces vivimos mucho como para las demás personas, porque por ejemplo, cuando yo decidí posponer el máster, para mí la carga más pesada que tenía era ¿qué va a pensar la gente sobre mí? O sea, yo vine a Suiza a estudiar un máster y yo tenía la presión de amigas que me decían, es que estoy súper orgullosa de ti porque estás haciendo un máster en Suiza, no cualquiera hace un máster en Suiza. Y yo me sentía la más fracasada porque yo era como, si tú supieras que yo quiero renunciar al máster porque no tengo ni la energía ni las ganas de seguir. Entonces, para mí era como también la presión de tu familia. O sea, yo me acuerdo que había veces que ni quería hablar con mi familia porque me preguntaban, ¿y cómo va el máster? ¿Y cuándo lo terminas? Claro. Y yo era como,
como que traté de evitar hablar de ese tema con mi familia porque era como un punto sensible para mí, porque era como, no sé si quiero seguir con esto, no sé si realmente lo estaba estudiando por mí o si lo estaba estudiando por este prestigio de que se supone que debería de hacer eso porque es lo correcto. Entonces ya al final me di cuenta que si es algo que me gusta, si es algo que me gusta estudiar y si es algo que quiero terminar, pero que ahora lo voy a hacer por mí y no por la aprobación externa. Wow. ¿Y qué te iba a decir? Has mencionado algo importante, no sé si quieres que lo hablemos, es sobre tu relación. Has mencionado que estabas en un proceso de nos separamos al final, ¿cómo continúa? Es decir, ¿cuál es el estatus el estatus de tu relación? Sí, pues al final no funcionó. No sé qué pasa. A ver, dime tú qué pasa. Que están, bueno, he visto varios casos en los que veo como que ese match latino-suizo no funciona muy bien. O sea, no quiero hablar mal de la relación porque no fue una mala relación. Al contrario, fue una muy buena relación en la que aprendí mucho, en la que crecí mucho. Y él es una súper buena persona. O sea, siempre me apoyó en todo. Em, yo creo que, pues sí, al final era mi mejor amigo y sigue siendo mi amigo. Y yo siempre le voy a tener como mucho cariño y mucho respeto. Pero sí, me di cuenta como, pues no sé, cuando uno viene acá, como que quiere tanto integrarse o ser como parte de, que cambia hasta cierto punto su personalidad. Como tú lo has dicho, que a veces ya hasta preguntamos nosotros mismos como, ¿a qué te dedicas? Sí, que justo a mi anterior invitada, así, ella lleva muchísimos años aquí viviendo y justo escribió un libro también sobre esto. Dijo que muchas veces nos equivocamos a la hora de integrarnos. Sí. Queremos ser parte de ello, que olvidamos prácticamente quiénes somos. Sí, pierdes parte de tu esencia. Y eso me pasó a mí. Porque yo los 2 primeros años que vine a Suiza era como, es que yo quiero integrarme y es que yo quiero ser parte de, y es que si yo estoy contigo, tengo que aprender a vivir como vive un suizo, a pensar como un suizo y me perdí. Empecé a hacer cosas porque yo quería que él se sintiera como orgulloso o más que nada de esas veces en las que tú dices como, lo hago porque quiero verlo feliz o quiero que esté feliz. Entonces yo empecé a hacer cosas que yo no quería, pero era como quiero hacerte feliz, lo hago. Entonces como que me fui apagando poco a poco hasta que un día hubo como un malentendido, porque fue un malentendido. Nosotros acabamos de volver de México porque fuimos a enseñarles a sus amigos México y todo, y fuimos a Tijuana solamente una semana. Entonces cuando volvimos, mi plan era volver para Navidad porque yo dije, es que una semana no me bastó. O sea, claro, una semana es. Sí, yo dije como, no me bastó, tiene mucho que no pasó ya Navidad, entonces quiero irme en Navidad. Y él me dijo como, ¿qué te parece si mejor vamos el siguiente año juntos? Y a mí no me costó nada decir como, ok, sí, el siguiente año vamos. De ahí hubo un malentendido después. Y ahí fue donde yo sentí que se quebró como un poco la relación, en la que yo sentí que yo estaba dejando como que al igual él nunca lo pidió, o sea, él nunca me lo exigió ni nada, pero fue algo que yo inconscientemente quise hacer. Y de ahí fue como que reaccioné y dije, a ver, espérame, ¿qué estoy haciendo? O sea,
yo no quiero esto. O sea, te quiero y quiero que estés feliz y todo, pero ahora déjame mostrarte como esta parte mía que estaba durmiendo por querer encajar en tu mundo. Déjame te la muestro porque la estoy dejando morir. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a ser yo. Entonces, eso para él fue como un cambio de 360 grados. Porque de ser como esta persona que quería hacerlo todo como correctamente o políticamente correcto, dar la buena impresión de la buena pareja. Porque entonces al final dije como, no, espérame y déjame, te muestro como esta parte mía que estaba ahí, pero que yo no quería dejarla salir, y no porque la estuviera escondiendo o algo así, sino que simplemente, como ya lo has dicho, o sea, uno llega acá y quiere encajar y se pierde. O sea, llega un momento en el que dices como ya no sé qué tanto puedo ser yo ni qué tanto puedo hacer como para encajar bien. Entonces yo fue cuando dije, ok, lo más importante es como saber aprender a vivir como en esta nueva sociedad. Entonces, ¿qué es? Pues ser puntual, porque si no eres puntual se ve mal en tu trabajo o en amistades. Entonces yo dije como, bueno, ok, esas ciertas cositas sí las puedo cambiar porque son necesarias para la convivencia. Sí. Pero hay otras cosas que creo que son importantes que no deberíamos de perder, como nuestra esencia. Y estuvo muy chistoso porque justamente tuve una plática con un suizo que era amigo de él. Y en la ciudad donde vivimos siempre hacen como esta festividad que se llama Mayensuk. Ok, no. En la que toda la ciudad se viste de blanco y hay un banquete y los niños son los que te traen como el vino y te sirven. Entonces es una convivencia bonita. No lo sé, vale, interesante. Sí, está bonita la festividad. Entonces, su amigo de él me estaba diciendo que él quería que yo me sintiera como parte del grupo y que si un día mi pareja no podía asistir a algo, que yo me sintiera con toda la confianza de ir al evento y de hacerlos mis amigos. Y pues tú sabes, con el vino uno se vuelve como más honesto. Entonces yo creo que lo traumé de por vida al pobre, porque en la conversación yo le dije es que tú me dices que tú quieres ser mi amigo, pero yo no creo que tú de verdad quieras ser mi amigo. Le dije, porque tú quieres ser amigo de la Enia suiza que está de novia con tu amigo. Le dije, pero tú no quieres ser amigo de Enia. Le dije, sí, imagínate para un suizo que le sean así de directo. Sí, porque... eso es una de las cosas que yo pensaba que, no sé por qué, justo hemos estado hablando de Austria, luego también los países que con lindantes que comparten el idioma, ¿no? Pero aún así son muy diferentes culturalmente, Alemania también, porque he escuchado que en Alemania también es mucho más directo. Sí. Yo pensaba o tenía una idea de que en Suiza también la gente es así, pero una vez llevaba aquí poco tiempo en Suiza y tuve una conversación con un suizo también y él me contó todo lo contrario de lo que yo pensaba, que aquí todo lo contrario, no se dicen las cosas para evitar conflictos. Sí. Yo dije, pero ¿por qué? Si tienes que hablar. Pero así no, porque al final es como una bola de nieve, ¿no? Sí. O sea, y luego al final tiene que salir por alguna parte. Sí, pues por eso te digo, yo creo que lo traumé al pobre porque fue demasiado directo, porque yo sí le dije, es que le dije, tú ni siquiera me conoces. O sea, tú conoces la versión mía con tu amigo. Le dije, pero tú no me conoces a mí. O sea, le dije, si tú quieres ser mi amigo, le dije, ahí te va cómo es mi amistad. Le dije, yo si algún día ando cerca de tu casa, te voy a hablar y te voy a decir,
oye, ando cerca, ¿tienes tiempo? O sea, Espontaneidad. sí, le dije, conmigo va a ser espontaneidad. También, no, ya ni me acuerdo qué otras más cosas le dije al pobre, pero, ajá, pero sí, sí le dejé ver como, ¿Quién eras, no? ajá, En quién parte de era ti. y a quién no, o sea, esa persona que no les había mostrado a ellos porque sé que no iba a encajar ahí. ¿Por qué? Porque ellos no son así. Y porque sé que para ellos está mal que tú llegues tarde a un lugar, que obviamente sí está mal que llegues tarde a un lugar, pero al menos creo que debe de haber como un poquito de tolerancia. Hay veces no sé que pierdes el tren, no sé que tuviste algún problema, o por ejemplo, perdón, No te preocupes. eh, porque era lo que platicaba ayer con un amigo, que si tú te consideras amigo de alguien, yo creo que hay que ser como transparentes y honestos, y si un día tú no te sientes bien y quedaron de verse, decir la verdad, ¿sabes qué? Hoy no me siento bien y no voy a ir. Y, y era lo que yo le comentaba como a este amigo suizo, de que le dije, es que yo ya sentí que ya cambié mucho para poder encajar aquí. Ese día explotaste, sacaste Sí, todo lo sí, que y le tenías. dije, y no pienso cambiar más. Y lo mismo le dije a mi pareja. Le dije, ¿sabes qué? Yo ya cambié hasta cierto punto y ya no puedo cambiar más, porque cambiar más sería perderme a mí y no me quiero perder a mí otra vez. O sea, ya en este proceso de migración me he perdido como 1000 veces. Le dije, y no me quiero volver a perder. Claro. Y nada, entonces actualmente estás divorciada, ¿no? Todavía no. Todavía no, estás en el proceso. Mm. ¿Y cómo estás haciendo, por cierto, este tipo? Solo no es necesario que entremos en tema, pero es difícil. Vas haciendo burocráticamente, ya sabes, los procedimientos, que si esto, que si lo otro. Pues yo creo que lo más difícil es tomar la decisión, porque, y no creo que solamente a mí me haya pasado, yo creo que hay muchas mujeres que les da mucho miedo el separarse. Y no creo que tanto sea por el miedo a quedarse sola, sino que es como, Cambiar tu, como, no sé, como tu estado, ¿no? No sé, yo lo digo, a lo mejor es eso, ¿no? Porque es como, otra vez, como quitar una página de tu vida o algo sí, así, sí, ¿no? sí, porque o sea, a mí me costó bastante. O sea, porque fue como, es que ya eres mi familia acá. O sea, yo ya creé una familia acá Por supuesto. y ahora o sea, no solo ya perdí mi familia en México, o sea, no de perderla, sino como, pues estoy lejos. Claro. La familia en Austria, pues sí, la tengo en Austria, pero pues no es como que la vea todos los días. Y la familia que ya había creado acá, de repente se me cae también. Entonces es ese duelo de chin, o sea, ahora sí ya estoy sola acá. Entonces, yo creo que es súper difícil y súper valiente las mujeres que se divorcian acá y que siguen acá, porque tienes que enfrentarte como de nuevo al... Porque hay mucha gente que llega acá sola, pero hay otra gente que ya llega con la pareja. Entonces, cuando tú dejas esa pareja es como chin, como de nuevo estoy sola. Estás empezando Y otra vez tengo que empezar como ya no tanto de cero, pero ya no tienes como ese soporte que tú tenías, que decías como, bueno, cualquier cosa, aquí está mi pareja que me ayuda o que me apoya. Entonces es como otra vez volver a salir del nido, como no sé. Sí, como sentir otra vez frágil. No sé si tenía Sí. palabras en mi boca, pero se me acaba de... Sí, pero entiendo esa sensación, ¿no? De, exactamente. Nada, mucho ánimo, que te puedo decir, mucho ánimo en este proceso y que sí, yo creo que
todas las decisiones son difíciles de tomar, pero si crees que va a llevar no, a ver, no quiero que parezca que simplista o oye, ¿sabes? Pero quiero decir que mucho ánimo pues en cada etapa, sobre todo en esta. Mucho ánimo, Enia, y gracias por contarnos sobre todo esto que pues muchas veces no es fácil abrirse. Muchas gracias. No, a ti. Ya casi para cerrar, ya las últimas 2 preguntas es, ¿qué parte de tu identidad mexicana mantienes viva y algo que haya cambiado eso desde que emigraste? ¿Pero qué es lo que mantienes? Pues yo creo que todo. O sea, yo creo que era lo que decía un amigo. Dice, creo que no he conocido persona más patriota que usted, los mexicanos. Sí. Porque él, la verdad, o sea, siento que estamos como muy orgullosos de nuestra cultura, de nuestra comida, de nuestros colores, entonces yo siento que he conservado todo. Es que es un país con una cultura gigantesca que es conocida por el folclore, por la comida, por todo, y por supuesto es normal que como ha dicho tu amigo, los mexicanos se sientan orgullosos de ser mexicanos. Sí, sí, no, entonces yo creo que he conservado todo. Porque o sea, yo si hay algo que me encanta y que he tratado de conservar aún acá, es las reuniones con amigos. Y que cualquier excusa es válida para celebrar algo. O sea, yo tengo un amigo que me dice, eres como en México se dice como la gordita del salón que se encarga de hacer como todos los eventos y los postea y todo eso. Y me dice, tú eres ella. Sí, porque yo soy como en los grupos de, hey, va a haber tal cosa, hay que vernos y hay que juntarnos y hay que hacer no sé qué. Pero la de eventos. Sí, sí. Qué bonito, qué bonito. Ya para cerrar esto, quería preguntarte algo y es, ¿qué ha cambiado en la mujer que salió de México y la mujer que está aquí sentada hoy? ¿Cuál ha sido tu mayor descubrimiento sobre ti misma viviendo fuera? Uy, fuerte. Pues eso, volver a encontrarme. Porque no creo que una persona sea, por ejemplo, eso de que tú conoces a alguien y crees que porque lo conociste, no sé, por 3 años es la misma persona. Yo creo que nada es cíclico y todos cambiamos y se vale cambiar. Se vale decir, si hace un año te gustaba el caviar y ahora no te gusta el caviar, se vale. Si hace un año no querías hacer esquí y este año te motivaste a hacer esquí, se vale. Entonces, yo creo que se vale reinventarse tantas veces se pueda y se quiera, porque igual creo que nunca es tarde para aprender. No. Y se vale cometer los errores que tengas que cometer, porque al final son los que te hacen a ti la persona que eres hoy, porque si no te hubieras equivocado, no hubieras conocido como esa parte tuya que ahora sabe de que como ya me equivoqué, ya sé qué sí. O qué no tengo que hacer porque ya lo viví. Entonces, yo creo que es eso, que se vale empezar cuantas veces quieras. Vale, muchísimas gracias, Enia. Qué bonito, qué mensaje bastante inspirador, la verdad. A ti. Bueno, vamos a decir que tu historia ha sido wow, interesante, inspirador, y queremos agradecerte que tu recorrido ha pasado desde México, pasando a Austria, ahora finalmente en Suiza, y esto es un recordatorio de que emigrar no solo es cambiar de país, sino también de aprender a reconstruirse, a entenderse desde nuevas culturas y a encontrar nuestro propio lugar incluso cuando estamos lejos de casa. Nos has mostrado cómo el estudio, la adaptación y la valentía pueden convertirse en herramientas poderosas para crecer y reinventarse. Y a quienes nos escuchan, recuerden que aquí en Historias con Acento seguimos descubriendo historias que inspiran y transforman. Nos vemos en un próximo episodio y mientras tanto sigamos contando nuestras historias con acento, porque cada voz cuenta. Y nos vemos muy pronto. ¡Bis bald! Gracias, Enia. No, a ti.